hemos recuperado una grabación del año 80 que me pasó Paula, y en aquellos años Nirmala Salve vivía en Inglaterra. Su marido estaba allí destinado, trabajaba para las Naciones Unidas, y en esa época era un pequeño grupo de personas que estaban aprendiendo a meditar con ella y algunas veces se reunían. Esto era como una reunión de fin de semana en algún lugar y ella explicaba diferentes temas. Y el tema de hoy, ¿dónde vamos a llegar? O sea, ¿cómo vamos a ser? Y decía, ¿cómo va a ser pues, una persona que evolucione o que tenga esta conexión? Entonces vamos a ver este pequeño resumen. Y curiosamente estos días, aquí en Francia, estaba con una persona que conoció a Nirmala Salve en el 82 en Inglaterra. Y ella me decía, dice, es que era todo tan simple, tan sencillo, it was very simple. Dice, como luego a veces algunas cosas nosotros mismos lo hemos complicado. Pero en esencia, su mensaje, lo que compartía cuando estaban así, es que era muy sencillo. Entonces quizás es ahí donde vamos. De alguna manera también estamos llegando a una sencillez. Cuando llegamos a esa esencia, pues es que todo se resume a dos cositas. Así que vamos a verlo. Vamos. Entonces, como os decía, hoy va a ser un resumen de esta reunión que tuvieron en el año 80, en la que explicaba cómo llegaremos a ser, o sea, en esta evolución como seres humanos, hacia dónde vamos. Entonces, claro, imaginaros, esto es de una gran ayuda porque es de una manera muy sencilla darnos unas claves básicas. Entonces, lo primero que comentaba es la evolución de la conciencia de un ser humano es un proceso viviente. Entonces, es lo mismo que una semilla que se convierte en un árbol. Esto también lo hemos hablado muchas veces, ¿no? O sea, que cuando hablamos de, de evolución, incluso del aspecto divino de la vida, son los procesos vivientes que lo hacen. Entonces, la unión espontánea del ser humano con Dios es un proceso viviente. Entonces, como seres humanos, tenemos unas ciertas libertades. O sea, digamos que tenemos más parámetros de elección. O sea, en este juego de la evolución, actualmente estamos jugando con más capacidades, pero a la vez vamos a ver qué podemos hacer o qué hemos hecho con ellas. Entonces, por una parte, lo que nos comentaba es recuperar esa sensación de sabiduría. Y en esa sabiduría es donde entendemos este tipo de cosas. Que la evolución es un proceso viviente, que la semilla se convierte en un árbol por un proceso viviente, que nosotros evolucionamos así, y eso es el aspecto divino. Entonces, y ella, en un momento dado, interpretó el mito de Eva y la manzana de una manera bastante reveladora, a cómo nosotros normalmente en nuestra cultura lo interpretamos. Entonces decía que el paraíso es el estado en el que los seres humanos están en armonía con los procesos vivientes. Pero esa armonía implica pocos grados de libertad. Igual que los animales que tienen esa cooperación, esa coherencia, pero que está basada en una falta de libertad. Como que juegan en el juego y juegan bien, pero tampoco arriesgan, no tienen esa libertad. Entonces, en un momento dado de la evolución, el ser humano accede a ese juego de más libertad y se simboliza como el árbol del conocimiento, el fruto del conocimiento. Entonces, hay un momento que la serpiente propone al ser humano que pruebe la fruta del conocimiento. Y al comer esa fruta, simboliza salir del paraíso, pero es entrar en un juego evolutivo, entrar en más libertad, en más capacidad de elección. Pero a su vez ese juego nos va a permitir llegar a una mayor conciencia, a una mayor realización, a un mayor darnos cuenta. Entonces esto era, digamos, como su modo de entender, con esa conexión que tenía, esa sabiduría,
sería como lo que hemos llamado un modo entender muy intenso, de manera que digamos, un conocimiento así ancestral tenía esta interpretación y decía, la serpiente simboliza a la madre divina. Entonces es la madre la que ofrece el fruto del conocimiento. En este juego mm, de la evolución hay un aspecto que se puede decir como maternal, o sea, como Dios Padre, Dios Madre, y la madre es siempre la que como está más pendiente de los niños y quiere que se emancipen, quiere que evolucione. Entonces también es verdad que este símbolo de la serpiente está en más culturas y está asociado a la sabiduría. Incluso la energía Kundalini se simboliza como una serpiente. Bien, entonces este juego de la evolución es la madre divina que desea que sus hijos se emancipen. Bueno, estamos en un momento de la evolución con grados de libertad, con una cierta sabiduría y vamos hacia aumentar esa sabiduría para aumentar la conexión y aumentar el entendimiento. Y la libertad se os da para que comprendáis su valor. Desde la libertad debéis comprender lo que es glorioso para vosotros. Una vez que lo comprendáis, os diréis a vosotros mismos, ahora tengo que convertirme en algo más. Esa es la razón por la que Dios ha hecho esto. Lo único que tengo que hacer es cooperar y rendirme por completo a su voluntad, para así evolucionar. Entonces, cuando dice lo que tenemos que entregar, lo que tenemos que rendir es el ego. Es tan sencillo como eso, o sea, no hay que entregar nada más, seguimos haciendo nuestra vida igual, pero se trata de reconocer qué es el ego y entregarlo. Porque curiosamente dice que con nuestra libertad, con estas posibilidades que tenemos, lo que hemos creado es este ego. Al evolucionar, estupendo, hemos creado el lenguaje, nos comunicamos, nos damos cuenta de cosas, hemos desarrollado nuestra inteligencia, el arte, muchísimas cualidades. Pero en este proceso, nosotros mismos hemos creado el ego. Y al final, el ego, que es algo que hemos creado nosotros, nos domina y oculta nuestra auténtica naturaleza. Entonces, cuando entregáis el ego, descubrís una gran sabiduría. Y ahí estamos. Entonces, ahí estamos, dice, lo que habéis creado por vosotros mismos es el ego. Todo lo demás es regalado, la inteligencia, el corazón. Y precisamente lo que sobra es el ego. Donde están los fallos que os impiden vivir en armonía, es en el ego. Entonces, cuando meditamos vamos al silencio. Y en el silencio ya el ego no tiene ese poder, no tiene ese poder. Y luego, cuando hay pensamientos, si nos mantenemos en modo observar intenso, seguimos observando el ego. Entonces el ego sigue sin tener poder sobre nosotros. Al meditar esto es lo que desarrollamos. Un anclaje en el silencio, desde ahí observamos, cada uno de nosotros vamos descubriendo los diferentes matices del ego, los diferentes aspectos. Entonces esa observación, ese darnos cuenta, es lo que nos libera del ego. Y como decíamos antes, el lenguaje, el modo pensar, no es exactamente el ego. El ego, digamos que se basa en ello, se basa en este modo pensar, en estos pensamientos, pero perfectamente somos capaces de usar el lenguaje, de usar el modo pensar, sin que sea el ego el que predomine. Cuando entregáis el ego, descubrís una gran sabiduría. Entonces es esta sensación de que tú estás usando el lenguaje, te estás comunicando, estás entendiendo, pero estás saliendo de la influencia del ego, que es lo que te reduce, lo que te impide entender. Y en esa parte también de la mente está un aspecto que le llama más bien el superego, que son los condicionamientos. O sea, nos movemos en base
a creencias que damos por ciertas, en base a condicionamientos. Tenemos todo un manual de instrucciones que es un aspecto también de la mente. Entonces lo que buscamos es salir de eso para descubrir una sabiduría. Y dice, lo primero que hice fue daros la realización del ser. Ahora utilizad esa conciencia todo el tiempo, la conciencia de ser. Recordad a todas horas que sois seres realizados y que vuestra conciencia no es la misma que la gente corriente, conciencia mental. Entonces, no se trata de decir, este grupo sí son los que están realizados y este no. Son más bien dos estados. Al tener la realización del ser, es decir, el despertar de la energía Kundalini, tenemos una facilidad para tener esta conciencia de ser. Como que se enciende una bombillita. Eso es la realización del ser. Nos damos cuenta de lo que somos, la conciencia de ser. Cuando apagamos esa bombillita, volvemos a la conciencia mental. Entonces, en general, lo que pasa ahora es que la humanidad predomina esa conciencia mental. Entonces, somos presas de nuestros condicionamientos, de lo que nos dice el ego, y nos movemos de una manera limitada. Entonces, a donde llevamos es hacia vivir todo el día sin olvidarnos de que somos seres realizados, que tenemos esa conciencia de ser, ese anclaje en el silencio, ese modo observar continuo que nos ayuda a desmantelar el ego y a escuchar. Es como al final es como escuchar una sabiduría, algo que nos viene de dentro. Se os olvida que sois almas realizadas. Daros cuenta de que sois almas realizadas, de conocer lo que ello significa. No solamente hemos salido de ese paraíso limitado, tenemos esa libertad, pero además ahora estamos en un punto en el que tenemos este modo de observar potente, el silencio, el despertar de la energía. Entonces, para terminar, pues la respuesta a esta pregunta, 4 aspectos serían estos. ¿Cómo llegaremos a ser? Sin ego, sin la influencia de estos aspectos. No sé cómo lo vivís, pero es como esa vocecita que continuamente te está narrando, pero lo hace de una manera condicionada. ¿Mm? Por ejemplo, aspecto 3, fijaros, comenta y dice, seréis dichosos. Pues esa dicha se consigue justamente saliendo de esto, del ego, y también llama el superego. Porque el ego, digamos que es nuestro aspecto hacia el futuro, el que quiere las cosas hacia el futuro, planea. Y el ego suele estar asociado a la sensación de felicidad. Cuando tú consigues lo que el ego quiere, eso es la felicidad, ahora estoy feliz. Quería esto, lo he conseguido. Y otra sombra es el superego, que tiene que ver más con los condicionamientos y nos lleva a la infelicidad. Entonces se trata de salir de este juego, felicidad e infelicidad, porque ambos son como dos sombras de la mente. Entonces cuando salimos, vamos hacia la dicha. Y luego también vamos hacia la sabiduría. Y esa sabiduría implica también ir más allá de la mente y sus normas. Porque hasta ahora estamos acostumbrados a seguir caminos con unas normas, unos acuerdos de la sociedad, unas creencias, unos condicionamientos, unas normas. Y hacia donde vamos es a escuchar a esta sabiduría y no necesitar estas normas. En cada momento saber lo que necesitamos. Y luego un aspecto de unión. Unión entre los seres humanos y el Creador. Pues este era un poquito el resumen. Si alguien quiere participar, comentar. O si queréis, lo que podéis es o escribir en el chat y luego lo miramos